Sí, Sí, licenciada. Ya estoy admitiendo porque recién somos 30. Esperemos un ratito. Bien. Entonces, y aquí hablamos, ya hemos visto que el cerebro se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo, ¿no? Lado derecho y lado izquierdo. Estos mismos hemisferios se dividen en lóbulos. Siguen entrando. Se dividen en lóbulos. Y hemos dicho también que toman el nombre del hueso craneal, ¿no? El sitio del hueso craneal donde se encuentran. Entonces es el lóbulo frontal, ¿no? Que se encuentra en el hueso frontal. Lóbulo parietal, en los parietales, lóbulo occipital y lóbulos temporal. Y cada uno de estos lóbulos también tiene sus funciones. En el lóbulo frontal, ¿no? Donde se encuentra la cisura lateral y la cisura central, es el centro del movimiento, razonamiento, planificación, emociones y lenguaje. El médico, cuando el paciente llega con algún trauma o algún problema neurológico, ¿no? Deduce dónde se encuentra el problema por las alteraciones que presente el paciente, ¿no? Por ejemplo, si hay un trauma cráneoencefálico en la región frontal, donde está la personalidad, el razonamiento, las emociones, el lenguaje, ¿no? Es un cambio. Entonces el médico analiza y dice el problema está en el lóbulo frontal. De hecho, antes cuando ustedes están llevando las patologías psiquiátricas en pacientes con esquizofrenia o con paranoia, con psicosis, que estoy hablando de la mitad del anterior siglo, digamos. En los centros psiquiátricos, esto ocurría en Europa, hacían lobectomía. Quiere decir que sacaban una porción de este lóbulo frontal. ¿Por qué? Las personas que tienen tendencias criminales tienen daño en este lóbulo. Entonces, o este lóbulo está más desarrollado, o sea, para que vean cómo somos tan diferentes. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que hacemos está regido en el cerebro, en esta maravillosa computadora. Toda nuestra manera de ser, ¿no? Hay personas que tienden a mentir y ahí está en su cerebro. Entonces, antes les estaba contando que hacían una craneotomía, una cirugía y sacaban una porción del lóbulo frontal. Lobectomía. Ectomía siempre van a pensar que es sacar, extirpar. Entonces sacaban una porción y el paciente quedaba casi en estado vegetativo. Estado vegetativo quiere decir que tiene las funciones normales de comer, digestión, evacuación, esas cosas, pero no piensa, no analiza, ¿no?
entonces en estado vegetativo, y le quitaban la manera de ser violenta, digamos, las personas violentas. Yo he tenido pacientes que se hacían daño, trauma cráneoencefálico, y en su recuperación, en su rehabilitación, después se veía cambios de conducta cuando era el daño en la región frontal. Cambios de conducta en que esta persona no era, digamos, con actitudes violentas ni considerada una persona que tenga malos sentimientos, pero cambiaba, ¿no? Entonces, cada uno de estos sitios tiene su función. El frontal es razonamiento, planificación, emociones, lenguaje. El occipital, que está justo al otro lado, el frontal es en la frente, ¿no? Y el occipital, la que está en la base del cráneo, en la parte de atrás de la cabeza, es la percepción de imágenes visuales. Entonces ahí, cuando el paciente refiere no ver, digamos, después de un trauma cráneoencefálico, se piensa que el daño está en el lóbulo occipital, porque ahí está el centro de la visión, el par craneal óptico, ¿ya? Entonces se asocia a interpretaciones de imágenes visuales. En los lóbulos parietales, porque son dos, ¿no ve? Tenemos dos lados, ¿no? Entonces, centro de interpretación de la información sensorial táctil, ¿no? Todo lo que tocamos, la capacidad espacial, cómo nos damos cuenta del espacio, cómo medimos el espacio, ¿no? Y en el lóbulo temporal, por encima de la oreja, ¿no? Centro de la audición, se supone, derecha e izquierda, lóbulo temporal derecho e izquierdo, y audición, olfato, equilibrio. En el oído está el equilibrio, el lenguaje, tareas visuales complejas, ¿no? Entonces, cada uno de estos lóbulos tiene su función. Y el sistema límbico, ¿no? La estructura límbica, que está compuesto por la amígdala cerebral, el hipocampo y el área septal. El sistema límbico es de sensaciones, de placer. ¿Qué es lo que nos causa? ¿El comer les causa bienestar? ¿Les causa placer? ¿Mm? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Sí, licenciada. sí, licenciada. Entonces, bueno, ¿saben qué? Lo bueno es que esto voy a preguntar yo el viernes. Eso es lo bueno. Como están durmiendo y no me escuchan, lo bueno es que va a ser pregunta. Entonces, la amígdala cerebral interviene en la conducta de agresividad o de miedo en el área de la amígdala. En el hipocampo probablemente se relacione con algunos campos de la memoria, sobre todo en la conservación de las experiencias emocionales. Todo lo que estamos hablando, chicos, son cosas que se van almacenando en nuestro cerebro. Por eso cuando ustedes escuchan la clase y después tienen la pregunta en el examen, ¿no? Es que ¿dónde creen que se ha almacenado? ¿Dónde creen que se ha almacenado? Todo lo que están escuchando, todo lo que están aprendiendo de las otras asignaturas, de los años anteriores, de sus experiencias de niño, ¿dónde creen que se va almacenando? En el cerebro, en las diferentes áreas del cerebro. Memoria es lo que no tienen los animales. No hay otro ser vivo que tenga el área cognitiva de conocimiento, de memoria, de emoción, de afecto, como el ser humano. Esa es nuestra diferencia, ¿no? Entonces, y dice, probablemente se relacione
porque hasta ahora la ciencia no sabe para qué están algunos sitios del cerebro. Ubiquen cómo es de complejo, ¿no? Y entonces en el sistema límbico, en el sistema de gratificación, de bienestar que tenemos nosotros, ¿no? Está también el área septal, donde zona que se relaciona con el aspecto del placer. Por ejemplo, cuando tenemos relaciones sexuales sentimos placer y esa área se activa, el orgasmo, ¿no? Otra manera de sentir placer es de repente si uno está sediento, toma agua y se siente con placer, ¿no? Todo lo que para cada uno de nosotros que constituya el sentirnos bien, ¿ya? ¿Y cómo se divide el sistema nervioso periférico? Salimos del central, en somático y autónomo, ¿no? Periférico hemos dicho de la periferia. Estos sistemas son los que no piensan, ¿ya? No tienen memoria, no piensan. En el cerebro está el pensamiento, la memoria, la inteligencia, todo lo que nos hace conducirnos como nos conducimos. Y estos sistemas son los que, cómo funcionan nuestras vísceras, ¿ya? Cómo funcionan nuestros órganos, cómo funciona el corazón regido por el cerebro, cómo funciona el aparato digestivo, cómo se mueve, ¿no? Cómo tienen su metabolismo las células, todo lo que es de la periferia. Entonces se divide en somático y autónomo, y a su vez el autónomo en simpático y parasimpático. Esto muy importante, ¿no? ¿Qué hace el sistema periférico, nervioso periférico? Regula e integra nuestros órganos internos, ¿no? Por medio de respuestas involuntarias. Todos nuestros órganos están trabajando, ¿no? Involuntariamente. O ustedes están diciendo, ya empiezan la digestión. ¿Están diciendo? No, Todo en forma involuntaria. Quiere decir que no está diciendo el cerebro que se realice eso. La respiración igual, está funcionando, el corazón está latiendo, ¿no? Sin que nosotros estemos pensando darles órdenes, eso quiere decir, ¿no? Funcionamiento, órganos internos por medio de respuestas involuntarias, ¿no? Compuesto del sistema somático y el autónomo o vegetativo. Simplificando, se dice que el simpático activa todas las funciones orgánicas, es el activo, ¿no? Dentro del autónomo es el simpático y el parasimpático. Y el simpático es el activo, el que reacciona rápidamente, mientras que el parasimpático protege y modera el gasto de energía. Entonces es el que hace que el simpático baje su nivel. Un ejemplo, cuando estamos asustados y corremos, digamos, nos están asaltando y corremos, se activa el simpático. Empieza el corazón a latir muy rápidamente, taquicardia, taquipnea, ¿no? Entonces hace que me acelere y corra, y mi cuerpo se active y corra. Ese es el simpático. Y el parasimpático es el que una vez pasada la emergencia, ¿no? Porque mi cuerpo no puede estar latiendo, mi corazón no puede estar latiendo en ese ritmo por mucho tiempo, ¿no ve? Me agoto. Entonces el parasimpático hace que el corazón se calme, ¿no? Que tome su ritmo natural. Protege y modera el gasto de energía. Y el somático y el autónomo, ¿no? El somático está compuesto, el sistema nervioso periférico, y estos son los que vamos a ver con más detenimiento que el autónomo, ¿no? Está compuesto el somático
está compuesto de nervios espinales y craneales. ¿Ya? Periféricos, o que es, sí, sistema nervioso periférico, compuesto, somático, compuesto de nervios espinales y craneales. Y los espinales son los que están, ¿no?, regidos por la médula espinal. Son los que salen de los 31 agujeros vertebrales y que inervan tronco, extremidades y todo, y los que llevan los estímulos a través de la médula espinal. Por eso se llaman espinales. Y los nervios craneales, ¿no?, son los que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza. En el cuello y la cabeza existen los pares craneales. Esos los estoy remarcando porque los estudiamos con más detenimiento que los otros. ¿Ya? Los pares craneales que inervan, ¿no?, dan información de sensibilidad y de movimiento de la cabeza y del cuello hacia el sistema central. Y el sistema nervioso autónomo, que ya hemos dicho, el autónomo tiene sus ramas simpática y parasimpática. Interviene en las funciones corporales de los músculos lisos, el músculo cardíaco, las vísceras, las glándulas, todo eso hace que funcione el sistema nervioso autónomo, que es en rama simpática y parasimpática. Y ahí está el autónomo, hemos dicho, el parasimpático y el simpático. ¿Qué hace el simpático? Es el acelerado, ¿no ve? El activo, y el parasimpático no. Entonces, ¿qué hace el activo? El simpático dilata la pupila, ¿no?, agranda la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, porque cuando está en sistema, en un momento de apronte, en un momento activo, en un momento de susto, en un momento de taquicardia, ¿no?, el sistema digestivo se debe inhibir para ayudar al corazón a latir más rápido. Estimula la liberación de la glucosa, secreción de adrenalina en las glándulas suprarrenales, ¿no? Están las hormonas que también estimulan al corazón para que lata más fuerte, la adrenalina y la noradrenalina. Y también el simpático relaja la vejiga y contrae el recto. Y el parasimpático contrae la pupila, es todo lo contrario al simpático. Estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula, contrae la vejiga, relaja el... Esto, obviamente, no les voy a preguntar en el examen, ¿no? Les voy a preguntar cómo se divide el sistema nervioso. Y ustedes tienen que saber. Y se termina esta presentación. Y voy a mostrarles otra, ¿ya? Otra para que entiendan un poco más y hagamos un repaso del sistema nervioso. Esto ya va a ser rápido, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están escuchando? Sí, licenciada, Sí, está bien. sí, licenciada. Esperen un momento. Tenía que salir de esta presentación.
Y ahora sí. Ahora ven, ¿no? Sí, licenciada. Ya. Ok. Sistema nervioso formado por el tejido nervioso. Su propiedad es su principal función, comunicación entre las distintas regiones del organismo, la cual depende de las propiedades físicas, químicas y morfológicas de las neuronas. Dentro de las propiedades comunes del ser humano, ¿no? Está la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad es capacidad para reaccionar a estímulos químicos y físicos. Ya hemos dicho, retirar el dedo del fuego. Y la conductividad, capacidad de transmitir la excitación desde un lugar a otro. Todo nuestro cuerpo tiene nervios. Entonces, todas las partes del cuerpo conducen estímulos hasta el cerebro. ¿Ya? Todos están inervados. Otra, propiedades generales del sistema nervioso, las prolongaciones de las neuronas son las fibras nerviosas. Son elementos conductores que permiten la comunicación entre diversas regiones mediante la propagación de impulsos nerviosos. Ahí estoy diciendo, conductores que dan respuesta con impulsos nerviosos. ¿Y cómo son esas fibras? Son efectores, receptores, ¿no? Descendientes, centrífugas o motoras son efectores que hacen contracción muscular, contracción del músculo liso y secreción de glándulas. Y los receptores, sensibilidad, vías sensoriales y la sensibilidad de las vísceras. ¿Ya? Entonces, estos dos son los dos sistemas que proporcionan la mayor parte de la regulación del organismo. Ahorita lo estamos viendo al nervioso, pero hay otro que es igualito, ¿no? El sistema endocrino, que lo vamos a llevar más adelante, otro módulo. Ahorita estamos con él. Estos son los jefes, todo está regulado por eso. El sistema nervioso regula las actividades rápidas. Si se dan cuenta, ustedes dicen, ay, es que me he puesto nerviosa, ¿no? El otro día, todo el tiempo se ponen nerviosos cuando están dando sus temas, ¿no? ¿Por qué dicen? Es que me he puesto nerviosa, ¿no? El sistema nervioso es el de respuesta rápida. Es el que inmediatamente reacciona. El que está haciendo que todos nuestros órganos funcionen, ¿no? Todo el tiempo. Y la respuesta es inmediata. Por eso, la reacción del dedo en el fuego es inmediato. Solamente si no tendría sensibilidad en esa parte del cuerpo, dejaría que mi dedo se siga quemando. Como ocurre con los pacientes que tienen paraplegia, por ejemplo. No sienten, y si la parte que esté sin sensibilidad está o sobre el calor o sobre mucho tiempo sobre algo duro, ¿no? Entonces esa parte del cuerpo no siente y esos pacientes son propensos a hacer úlceras por presión. Entonces, el sistema nervioso regula la respuesta rápida, inmediata, de todo. Y el sistema endocrino regula principalmente las actividades metabólicas del cuerpo, pero de forma lenta, de forma regulada, ¿no? Puede hacer la respuesta después de 28 días en el ciclo menstrual. Por eso lo vamos a ver cuando estemos en el sistema endocrino. ¿Por qué
se habla del endocrino y el nervioso, porque tienen la misma manera de actuar mediante estímulo, ¿no? La célula nerviosa recibe el estímulo, ¿no? A través del axón, el mensaje nervioso llega al neurotransmisor y en la célula efectora se realiza la respuesta rápida y nerviosa, ¿ya? Entonces, en el sistema endocrino, igualito tiene estímulo en la célula endocrina, se produce la hormona, ¿no? Viaja a través del torrente sanguíneo, que sería el mensaje, ¿no? Y llega a la célula blanco, que va a dar la respuesta, célula efectora, que da la respuesta en la producción de la hormona. Entonces, por eso se hace esa comparación. Que eso no les voy a preguntar, ¿no? Y aquí está otra vez cómo se divide, ¿no? El sistema nervioso se divide en central y periférico. Y el central en cerebro y médula espinal. Por su localización, el central está al centro del cuerpo y el periférico en la periferia. Su función, ambos son sensoriales y motores. Ambos son sensoriales y motores. Sienten y se mueven. Y en el control, el somático tiene hacia los músculos esqueléticos y el autónomo hacia los músculos lisos y glándulas. Y ahí está otra vez el sistema nervioso, todo inervado, y esto es lo que tienen que saber, ¿no? Sistema nervioso que se divide en central y periférico. El central se divide en encéfalo y médula espinal, y el encéfalo en cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Eso es lo primero que hemos hablado. Y el sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. El somático en los 12 pares craneales y los 31 pares nervios raquídeos, ¿no? Y el autónomo en simpático, parasimpático y entérico. Entérico es porque es de los intestinos. Pero aquí solamente necesito saber simpático y parasimpático. Cerebro, ¿no? El encéfalo se divide en el cerebro, ¿no? Dentro del cerebro está el encéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y ahí está. Con sus lóbulos, los hemisferios que hemos dicho. La mitad, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo se aprende por símbolos, funciones del lenguaje, escritura, lógica, razonamiento. Y en el derecho precisan manipular, tocar y moverse, intuición, emociones, imaginación. En los lóbulo, aquí el lóbulo frontal, lóbulo occipital y los lóbulos parietales y temporales, que ya hemos dicho. Hemos dicho que el cerebro pesa 1,5 kilos, ¿no? Compuesta por sustancia gris y blanca, donde llegan los estímulos que transmiten las vías nerviosas y residen las facultades humanas. Dispone de centros nerviosos que también controlan las facultades propiamente humanas, la inteligencia, el habla, la memoria, ¿no? Y aquí dice 10,000 millones de neuronas y hemos dicho que son 200,000 millones, ¿no? Una cantidad asombrosa, pero que únicamente representa el 10% del total existentes en el encéfalo. El cerebro tiene el área sensitiva y motora, ¿no? De los músculos voluntarios que se encuentran en los lóbulos parietal y frontal. Y los centros nerviosos se localizan en lóbulos concretos. El cerebelo hemos dicho que es un pequeño órgano, ¿no? Situado debajo del lóbulo occipital.
Se encarga del equilibrio y de coordinar, ¿no? Movimientos. Equilibrio y movimientos el cerebro. La protuberancia también se ubica debajo del lóbulo, ¿no? Y delante del cerebelo. Actúa como estación de vías sensitivas y motoras. Y el bulbo raquídeo, que es una prolongación, ¿no? De la médula espinal, regula importantes funciones involuntarias como el centro de la respiración, centro vasomotor, contracción y dilatación de vasos sanguíneos y el centro del vómito. Y ya les dije, un daño a nivel de la base del cráneo generalmente es mortal, porque está la respiración. Ahora hablamos de las meninges, y en la anterior presentación no hablábamos de las meninges, ¿no? Hemos dicho que el cerebro está protegido por la bóveda craneal, los huesos craneales, huesos duros, los más duros que tenemos en el cuerpo, junto con las vértebras, son esas, ¿ya? Y dentro está el encéfalo, que se divide en cerebro, cerebelo y protuberancia. Todo el encéfalo, el cerebro, está protegido por meninges, se llaman capas, ¿no? Protectoras. Entonces, el encéfalo y la médula espinal ocupan respectivamente la cavidad craneal y parte del conducto raquídeo, ¿no? Verdadero estuche óseo, una caja ósea, ¿no? Protectora. Pero no solamente necesita de esa caja protectora de hueso, sino también necesita de capas por dentro protectoras que son como amortiguadores, ¿no? Representados por 3 meninges, 3 capas, 3 membranas. De afuera hacia adentro, la dura madre que está en contacto con el hueso, ¿no? Como su nombre le indica, dura madre, es dura, fibrosa, ¿no? La aracnoides, por debajo, zona intermedia que delimita el espacio subdural debajo de la dura madre, ¿no? Tiene el aspecto de tela de araña, por eso se llama aracnoides. ¿Y por qué tiene esa forma? Porque debe tener espacios por donde debe circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ese espacio, por el espacio subaracnoideo, circula el líquido cefalorraquídeo. Y la pía madre, que está en contacto, ¿no? Con el tejido nervioso y delimita la capa, es la capa más fina, la pía madre, que está en contacto ya con el parénquima cerebral, con el tejido nervioso, y delimita el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Esas son las meninges. Circulación del líquido cefalorraquídeo. Líquido limpio y claro. El otro día hemos dicho, ¿no? Mucho más claro que el agua. Llena el sistema ventricular del cerebro y las cavidades subaracnoideas. ¿Cuáles son sus funciones? Y eso vamos a... Todo lo que estoy aclarando son preguntas, ¿ya? Su principal función, amortiguador de los posibles traumatismos que pueda sufrir el sistema nervioso y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo. Líquido que circula en el cerebro y en la médula espinal, o sea, en el sistema nervioso central. También lleva nutrientes de las células nerviosas y elimina desechos.
Su principal componente es la glucosa. Circula, ¿no?, por los ventrículos, por el espacio subaracnoideo, y su absorción se produce a nivel de la dura madre. Llega a la dura madre y ahí se filtra, ingresa al torrente sanguíneo, ¿no?, a través de las venas, y se hace el circuito. En 24 horas circula una cantidad aproximada de 1500 ml, centímetros cúbicos. Y en forma real, ¿no?, existe de 75 a 100 ml de líquido cefalorraquídeo que circula en el cerebro y la médula espinal. Esos datos son muy importantes. ¿Ya? Ahí está. Eso faltaba para completar lo que es más importante. Todo lo que hemos hablado no es ni el 1% de lo que es el sistema nervioso, pero es lo que debemos saber. ¿Listo? Es sobre la base que vamos a estar para escuchar los otros temas. ¿Listo? Entonces son las 10:19, volvemos a las 10:30, en 11 minutos, para hablar de examen neurológico. Está bien, licenciada. Bien, licenciada.